Hola, mi nombre es Mónica Zamudio. El día de hoy les hablaré sobre los ciclones. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es un ciclón? Bueno, un ciclón es un fenómeno sinóptico, también conocido como ciclón atmosférico. Eh, Muchos lo definen como que un ciclón es una gran columna de aire coronada por un gran disco de nubes, viento y actividad tormentosa. Otros lo definen como una concentración anormal de nubes que gira en torno a un centro de baja presión atmosférica que se convierte en la parte central, esa baja presión, cuyos vientos convergentes rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj a grandes velocidades. Una de las Bueno, la principal función de estos fenómenos es transportar grandes cantidades de calor, masa y energía a las regiones de mayor calentamiento y aquellas que se tienen que se tiene un déficit. Los ciclones atmosféricos pueden causar desastres socioeconómicos por las inundaciones y los intensos vientos que derivan de ellos. Pero, ¿cómo es que se crea un ciclón? Bueno, para eso tenemos el proceso de ciclogénesis, que pues básicamente significa ciclogénesis es como la creación o génesis de un ciclón. Eh, los ciclones son sistemas de bajas presiones donde el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte. Eh, este es un término genérico donde se incluyen los huracanes, tifones, borrascas, bajas polares, etcétera. Para este proceso hay que tener en cuenta que en la formación de un ciclón el factor meteorológico determinante es la presión atmosférica. Como sabemos, la atmósfera tiene diferentes capas que se extiende a lo largo de 300 kilómetros. A pesar del escaso peso del aire, hay 300 kilómetros de aire que al multiplicarse por su peso se producen 10 millones de toneladas de su peso. Esto implica que sobre cada metro cuadrado hay 1000 toneladas de aire y que cada persona soporte sobre sí mismo unos 200 kilos de su peso. Bueno, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera. Esta presión va disminuyendo con la altura y por otra parte la presión atmosférica afecta a la temperatura. Todo ello afecta a las borrascas o ciclones, pues se produce una borrasca cuando en una zona hay distintas presiones atmosféricas. Asimismo, para la formación de un ciclón se deben presentar varias condiciones dinámicas y termodinámicas, como ya dijimos, porque son factores principales de estos, y tanto en la atmósfera como en la superficie del suelo. La condición más común es la convergencia horizontal de masas de aire que giran por el efecto de la rotación terrestre, adquiriendo el giro ciclónico, y el movimiento vertical ascendente, característico de todo ciclón. Para la creación de un ciclón también forma parte el principio de la conversión de la masa. Y pues bueno, las corrientes del aire
que convergen en el plano horizontal desarrollan una componente en dirección vertical. En el caso de dos corrientes de aire en la superficie, esas estarán obligadas a ascender, favoreciendo el desarrollo de distintos procesos termodinámicos como son la convección, la evaporación, la condensación, la formación de nubes y la precipitación. El proceso de convergencia se da en los niveles inferiores. Se deberá observar un proceso de divergencia en los niveles superiores, de tal manera que en promedio se tenga un balance entre las masas de aire que convergen, o sea, que entran, y las que divergen, o sea, que salen. Existen diferentes tipos de ciclones. Hay dos tipos principales de ciclones que conocemos y como anteriormente fue mencionado, los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. Las personas llaman a estas tormentas con distintos nombres como tifones o ciclones, según el lugar donde se producen. El término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical. Los ciclones tropicales que se forman sobre el océano Atlántico y el océano Pacífico oriental se llaman huracanes. Como sea que se les llamen, todos los ciclones tropicales se forman de la misma manera. Los ciclones tropicales son motores gigantes que usan aire cálido y húmedo como combustible. Por eso se forman solo sobre los océanos de agua templada, cerca del Ecuador. El aire cálido y húmedo sobre los océanos se eleva desde cerca de la superficie. Como el aire se mueve hacia arriba y se aleja de la superficie, queda menos aire cerca de la superficie. Otra forma de decir lo mismo es que el aire cálido se eleva causando un área de menor presión de aire cercano del océano. Como se puede apreciar en la imagen, los ciclones en el hemisferio norte son aquellos sistemas atmosféricos que tienen una circulación de sus vientos en dirección contraria a las manecillas del reloj, mientras que en el hemisferio sur tienen una circulación a favor de las manecillas del reloj. Es ahí donde pues se crea el proceso de ciclogénesis. En meteorología se divide el planeta en dos regiones relevantes: las zonas tropicales, donde el calor, la humedad y las tormentas son bastante frecuentes, y las zonas extratropicales, donde las condiciones meteorológicas se van volviendo cada vez más frías
a medida que nos acercamos al polo. Para formar un ciclón necesitamos de una baja presión, y las bajas presiones existen tanto en las regiones tropicales como extratropicales. Si una baja se forma en el trópico, adquirirá características bastante diferentes a una que nace fuera del trópico. Es por eso que se llaman de distinta manera los diferentes ciclones que se crean en la atmósfera. Si nacen cerca del ecuador, llamaremos ciclón tropical, mientras que si nace fuera del trópico, se llamará ciclón extratropical. Existe una tercera categoría llamada ciclón subtropical, que es una especie de mezcla entre ambas, pero ahorita no lo mencionaré. Los tropicales, nacen sobre el océano Atlántico, en el Pacífico Oriental, cerca del centro de América, o sobre el Mar Caribe. Se les llama tormenta tropical o huracán, dependiendo de su intensidad. Sobre el Pacífico Occidental, el nombre cambia a tifón. Las diferencias entre ambos fenómenos es simplemente el área en donde nacieron. Por ejemplo, en el Océano Índico y cerca de África, el nombre de un ciclón tropical es ciclón tropical. En la siguiente figura se aprecia en las zonas de generación las diferencias en nomenclatura. Unos datos importantes que se pueden apreciar es que los ciclones tropicales no se forman en el ecuador, la línea divisora entre hemisferios, ni en un área que abarca más o menos entre 5 grados norte y 5 grados sur. Además, los ciclones representan mucho la línea del ecuador. Respetan mucho, la línea del ecuador. No cruzan esta frontera por nada del mundo. Solo dos regiones oceánicas cerca del trópico no generan huracanes: la costa oeste de Sudamérica, en donde está Chile y Perú, y el Atlántico Sur, frente a las costas de África y Brasil. En estas costas de Brasil se han registrado tan solo 3 ciclones con características tropicales. A pesar de que los ciclones tropicales se forman justamente en aguas tropicales, su movimiento tiende a llevarlos fuera del área tropical, en dirección hacia las latitudes medias, afectando el tiempo atmosférico mucho más allá de las zonas en donde nacieron. Los ciclones tropicales reciben su energía principalmente de la evaporación de la superficie marina. Estructuralmente, los huracanes tienen sus vientos más intensos en la baja troposfera, mientras que las tormentas extratropicales tienen sus vientos más intensos cerca de la tropopausa.